Buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de Claves del Éxito. Hoy tenemos con nosotros a Julia Pla, que es, bueno, voy a decirlo de siempre, una mujer empoderada. Bueno, aquí no nos gusta decir eso de empoderamiento y esas tonterías, sin ofender a nadie. Lo que tengo es a una mujer hecha a sí misma y que es emprendedora, que ha llevado varios premios y que además está haciendo emprendimiento y muchas cosas porque está metida en 20.000 historias, pero siempre con propósito. Buenos días, Julia, y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pilar, por invitarme. Pues sobre todo, mira, yo te presento, ya ves, yo no soy nada original presentando, por eso me gusta que mis invitados se presenten y que sean ellos los que deciden de qué hablar. Cuéntanos, Julia, esos premios, ese emprendimiento, qué estás haciendo ahora y quién eres tú. A ver, pues yo soy emprendedora social, Ujú. me dedico sobre todo pues al emprendimiento con propósito social, con impacto social, porque para mí es importante que lo que hago también tenga un retorno para la sociedad, para el planeta y para aquello que al final me ha dado el valor y el poder de poder estar haciendo lo que hago. Y bueno, yo soy una chica de Valencia, sin más, que empecé a hacer cosas Ujú. y eso me ha llevado a donde estoy y disfruto mucho haciendo lo que hago. Me gusta mucho, entonces, aparte de emprender, acompaño a emprendedores que también quieren emprender con propósito y les ayudo a poder hacer sostenible económicamente un proyecto que tenga también vertiente social y medioambiental. Sí, efectivamente, y por eso te han dado un premio, porque tú creaste, ahora nos vas a contar, tú creaste una empresa que ayuda a mujeres que están en proceso de inserción social bueno, cuéntanoslo tú, porque eso me parece súper interesante además. Sí, a ver, a mí me dio la Asociación de Empresarias y Directivas el premio este año Ujú. porque mi empresa, por el propósito de mi empresa, que al final es ayudar a insertar socialmente a mujeres en exclusión social. Ujú. En lo que es nuestro local, lo que llamo el laboratorio, porque al final es donde vamos haciendo las pruebas, ¿no? Nosotros empezamos haciendo formaciones en Sí. textil y en acompañamiento laboral para luego insertar a estas mujeres a nivel laboral, sobre todo mujeres africanas que vienen de violencias, ¿vale? Son refugiadas por motivos de violencias extremas. Em, a partir de ahí empezamos a detectar determinados retos. Ujú. Vimos además que el propósito no era escalable tal y como lo habíamos planteado. Ujú. Decidimos que había que hacer cambios y utilizar la tecnología para poder escalar estos procesos. Entonces, a Sí. partir de ahí nos reconvertimos en una empresa tecnológica y nos dedicamos a hacer software que ayudan a escalar el impacto social de una forma más eficiente. Con lo cual ahora no solo, o sea, al final el laboratorio nos sirve para detectar cuáles son los retos, que en Ujú. nuestro caso, por ejemplo, uno de ellos fue la lectoescritura. Muchas mujeres venían sin la capacidad de lectoescritura, quiere decir que no sabían leer ni escribir, ya no en castellano, sino Ujú. tampoco en sus lenguas de origen. Y Claro. entonces eso es importante a la hora porque ya no es la barrera de tener que aprender una lengua, es tener que aprender a escribir y a leer en otra lengua que no es la materna. Por Efectivamente. lo tanto, a partir de ese punto desarrollamos un sistema de formación para oficios que no requería lectoescritura. Luego, el segundo escollo que nos encontramos un poco era que estas personas tampoco mm, no podían trabajar a lo mejor en jornadas de 8 horas o en jornadas de 4 horas Ujú. por motivos de cuidado, pues porque tienen unas situaciones muy determinadas. Entonces, a partir de ahí también desarrollamos otro proyecto que es Maqueo, que luego nos dimos cuenta que además, porque esto es un detalle súper importante, y es que cuando las cosas son inclusivas, no Sí, solo valen para el colectivo con el que estás trabajando, sino que valen para todas las personas. claro. Entonces, hemos hecho un software que conecta un poco lo que es formación con empleo y que permite que esas personas a lo mejor se saquen un extra mensual que no les va a resolver la vida, pero que ayuda mucho
a final de mes, a la vez que se van formando para conseguir Sí. insertarse posteriormente en el trabajo. Y es una Y automotivación, desde luego, sentirse que sirven para algo, ¿no? efectivamente, porque además, eso, yo hablaba con otras entidades con el tema de la lectoescritura y les decía, ¿vosotros qué hacéis con estos perfiles? Y me decían, les enseñamos a leer y a escribir. Digo, ya, pero estas personas son personas ya adultas que vienen, Claro, que necesitan trabajar. Entonces, a lo mejor el meterlos en ese proceso les frustra claro, porque ellos necesitan trabajar, necesitan tener unos ingresos. sí, Entonces, claro, para nosotros era muy importante poder formarlos para trabajar a la vez, que puede ser un proceso paralelo porque leer y escribir es importante, totalmente. pero no puede ser el único camino. Entonces, que sí que nos decían, es que no se puede trabajar sin leer y escribir. Decía, pues pregunta a nuestros abuelos, porque en España a principios de los 60 el panorama era otro. Sí. Entonces, bueno, pues un poco esas son las motivaciones que nos van llevando. O sea, qué retos nos vamos encontrando y cómo los vamos resolviendo. Claro, estábamos planteando esta charla para hablar de innovación con propósito, emprendimiento con propósito, y justo has metido lo de la tecnología con propósito, que es realmente el foco, ¿no? Del que queríamos hablar en esta charla. Pero antes de pasar a ese propósito que debe tener la tecnología, como lo estás usando tú para ayudar a las personas, dime, ¿cómo surge una emprendedora de la noche a la mañana? ¿Se te ocurren estas ideas? ¿Cómo fue tu vivencia personal de decir, yo quiero hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué surge? Pues, a ver, yo sé que todo el mundo normalmente en estas preguntas, ¿no? Siempre viene de, bueno, pues es que mi madre, es que mi familia, o sea, en mi caso esto no es así. O sea, yo sinceramente vengo de una familia pues relativamente acomodada. Ujú, Nunca, o sea, mi abuela era universitaria, mi madre era universitaria. No vengo de haber pasado por ninguna de estas situaciones. ujú, Entonces, en realidad, no es basado en una experiencia personal. O sea, al ujú, final es un poco mi experiencia de observación, ¿no? De ujú. lo que no me parece adecuado, también de reconocer mis propios privilegios y Claro, darme cuenta de la suerte que tengo yo de haber tenido la formación que he tenido, el acompañamiento que he tenido, ¿no? Que al final eso es una cuestión de suerte, sí, tener esos privilegios y poder aprovechar esos privilegios para ayudar a personas que en el caso, por ejemplo, de estas mujeres, lo único que les ha faltado es una oportunidad. exacto. Sí. Entonces, realmente no hay una historia de estas de, bueno, yo pasé por, sino que Mm, viene más del decir, bueno, ¿qué retos hay y cómo podemos resolverlos? O sea, sí. ¿cómo puedo hacer que el mundo sea mejor para ellas, para mí, para los que vienen y al final un poco para todos? Sí. Y cómo, a ver, ¿qué opinas tú acerca de la moda del propósito? ¿No? Vamos a meternos aquí en un poco en algún jardín, porque, a ver, está de moda también tener propósito, ¿no? Una cosa es lo que a uno le sale, ¿no? Que tiene como responsabilidad, como en tu caso, ¿no? Sientes que tienes que aportar a la sociedad, que sientes una responsabilidad. Eso le pasa a mucha gente, pero sin embargo también hay empresas que utilizan el propósito como estrategia de marketing, ¿no? ¿Qué opinas tú de esta moda del propósito? A ver, si tú lo utilizas, o sea, es decir, aunque sea marketing, ¿vale? Si tú realmente haces cosas, yo no tengo ningún problema, porque al final el fin último de una empresa es Mm, generar dinero, claro, ¿vale? Si además generas un impacto positivo, mucho sí, mejor. Entonces, si lo haces, aunque sea por marketing, aunque tu motivación sea el marketing, ya, ya, prefiero que tu motivación sea el marketing que no lo hagas. Es decir, porque hay empresas que no hacen directamente nada, no tienen una obligación legal claro, de hacerlo. O sea, yo considero que deberían de haber unas leyes y unas legislaciones, no que obligaran a hacerlo porque sí, sino que directamente limitaran el impacto negativo. Es exacto. decir, no puedes hacer esta serie de cosas porque generan un impacto negativo en las personas, en el planeta, medioambientalmente, pero como eso no existe, las empresas tienen la libertad de hacerlo mal. Claro, Entonces,
si hay empresas que, aunque su motivación sea el marketing y el quedar bien, lo hacen bien, pues prefiero eso a que no lo hagan. Y Ya, muchas veces me he encontrado con esas personas. Y yo prefiero la sinceridad, prefiero que me diga, mira, voy a trabajar contigo, pero yo lo que quiero es un retorno económico de esta colaboración. Me mm, parece perfecto, o sea, bien, quieres que se te asocie tu marca a mí, porque eso sabes que te va a dar un rédito económico y te va a hacer quedar bien, me parece perfecto. O sea, mm. seamos sinceros, no me vendas la película de que Sí, quieres sí, arreglar el mundo, porque al final yo ya sé lo que hay detrás. Que si tampoco vamos a ser naífs, claro, claro. ¿sabes? ¿Y cómo hacemos que esos proyectos con intención sean viables? Porque, claro, mucha gente, por ejemplo, en mi experiencia personal con emprendedores y en la tuya también, porque lo hemos hablado, muchos son inocentes en el sentido de, no, yo quiero hacer esto para ayudar, tal, no sé qué. Y dices tú, vale, sois inocentes o sois naif, ¿no? Como tú estás diciendo, pero a ver, si hacéis este proyecto es para ganar dinero, ¿no? Y hay gente que no lo lleva bien. O hay gente Claro, que lo lleva pero demasiado además bien. es que Entonces, la ¿cómo gente hacemos esto? confunde. Claro, Ahí hay una confusión, porque está el ánimo de lucro y luego sí, está el poder vivir. Es decir, claro, no hace falta que un proyecto tenga ánimo de lucro, pero tiene que dar suficiente dinero como para mantener la estructura y a las personas. sí, Porque si yo no estoy teniendo pues un sueldo que me permita vivir de forma digna, me voy a quemar sí, y por lo tanto no voy a poder ayudar. Al final es esa teoría de que para cuidar tienes que cuidarte. Es decir, yo no claro, puedo ayudar a nadie si no me puedo sostener económicamente. Por claro, lo tanto, si yo dependo de caridad o de buenas intenciones, al final el proyecto no es sostenible. Yo, de hecho, no creo en los voluntarios. O mm, sea, me parece súper bonito, pero no es viable a medio largo plazo, porque además tú no puedes exigir nada a personas claro, que están haciendo las cosas de forma voluntaria. Tiene que claro. haber una remuneración económica para esas personas, porque es lo digno y porque además también debe de formar parte del propósito, el Bueno, retribuir dignamente. aquí podíamos tirar de la manta, porque sí que, no, no, a ver, es verdad, porque hay muchas asociaciones, fundaciones y algunas muy grandes y muy famosas que tienen voluntarios muy preparados y sobre todo con muchísima vocación y mucho propósito, y la verdad es que es una pena que no se les remunere porque realmente están haciendo un trabajo, ¿no? Y ahí es verdad que, a ver, si quieres ayudar, es así, pero es verdad que ¿dónde está esa barrera de quiero ayudar, pero me aprovecho de ti, ¿no? Porque eso también pasa. Sí, sobre todo cuando ves estructuras en las que sí que hay dinero, en Ujú. las que sí que están habiendo movimientos de dinero grandes y pues ves que se lo están quedando cuatro. Ya, Entonces, hay un impacto, sí, pero a costa. Al final esto también es como eso que se dice, si no lo pagas tú, lo está pagando otro. Es claro, decir, cuando, por ejemplo, en el textil, que esto es muy fuerte, si tú estás pagando 2 euros por una camiseta, alguien está pagando ese precio. Y si no claro, eres tú, normalmente es el trabajador que no claro, está cobrando de forma digna por su trabajo. Es decir, siempre existen esos costes. claro, Entonces, en estos casos, pues lo mismo. O sea, el coste lo están asumiendo los voluntarios al final. Entonces, a nivel claro. puntual está bien, quiero decir, de forma puntual está bien que tú cojas y digas, oye, necesito ayuda, vamos a hacer, pues eso, vamos a juntarnos para poder tirar esto para adelante, pero es una cosa, tiene que ser puntual, porque si no, no es sostenible en el tiempo. Claro, efectivamente. ¿Y cómo hacemos? Porque esto también provoca que a veces la gente pierda credibilidad, ¿no? Y pierda confianza en determinadas acciones sociales que realmente son auténticas y buenas, ¿no? ¿Cómo crees tú, y además tú por experiencia has pasado por ello y seguro que pasas por ello, cómo crees tú que se debe ser coherente y mostrar esa coherencia? ¿Qué hace que la gente crea en ti? El discurso, el marketing, los hechos, ¿cómo lo consigues? A ver, principalmente los hechos Ujú. y luego el discurso. Es decir, al final, todos somos incoherentes, ¿eh? Es decir, Sí. hay que partir de la base de que el ser humano, por definición, es incoherente. Mm. Entonces, yo puedo defender una serie de causas y no ser 100% coherente con ellas. Al final,
sí que hay unas líneas rojas muy importantes que tengo que cumplir Sí. y que tengo que exigir, pero luego no puedes ser coherente nunca al 100%. Y Mm, está bien, y eso también hay que aceptarlo. Y creo que forma parte de la credibilidad, esa transparencia, de sí. decir, hago esto hasta aquí porque es lo que podemos hacer, me gustaría hacer un poco más, pero, pero forma parte un poco de eso y también hay que entenderlo, quiero decir, no somos seres de luz, que eso es súper importante, Mm, nadie es un ser de luz ni debe de serlo. Quiero decir, porque al final eso no puede ser real, mm. ¿sabes? No Sí. puede ser real. Nadie es coherente al 100%, nadie lo hace todo bien, todos nos equivocamos y creo que la transparencia al final es lo que da un poco de credibilidad a eso, ¿no? Al final todos somos vulnerables en determinados momentos y el decirlo no te quita, yo creo que no te quita valor, que al contrario te hace más humano y te conecta más con las personas y con las causas también. Sí, y hasta qué punto es necesario vender esa visión, ese discurso? O sea, es bueno hacerlo cuando ya tienes el proyecto desarrollado o antes para conseguir inversores? O sea, en tu experiencia personal, ¿cómo lo hicisteis y cómo aconsejas tú a otras personas que lo hagan? A ver, el propósito yo creo que tiene que venir desde antes de Ujú. construir. Pero es verdad que el propósito, como todo, es mutable. O sea, al final todo va cambiando porque conforme tú te vas enfrentando a la realidad y a las realidades que te vas encontrando, pues las cosas van cambiando. Sí. Entonces, también tiene que ir cambiando. Pero tiene que haber siempre esa línea que te marca. Es decir, sí que tiene que haber líneas rojas en las Mm, que tú sabes que estás entre esto y esto. Y si pasas por aquí, la cosa no está yendo bien. claro. Entonces eso, tienes esos márgenes, hay unos márgenes y tú te mueves dentro de esos márgenes, pero creo que sí que es importante que el propósito inicial, que además tiene que ser corto y claro, o sea, no Claro, es un manifiesto, es una ya, frase. ya te entiendo. Entonces, a partir de esa frase vas construyendo y además está muy bien porque te permite precisamente volver a ella Ujú. cuando las cosas no están claras, Claro. cuando tienes dudas, cuando no sabes hacia dónde moverte. Puedes volver. Es decir, porque, por ejemplo, yo en mi proyecto en Cocosín, o sea, Cocosín empezó siendo una cooperativa de producción textil, que Ujú, ahora mismo es una empresa tecnológica que hace software propio y para otros ujú. de impacto social y circular. Entonces, pero sigue siendo, o sea, era, pues eso, o sea, aprovechamiento textil, inserción social y se ha convertido en Ujú, circularidad e ujú. inserción social. Es decir, o sea, el motus de la empresa se mantiene, lo que Mm, ha cambiado es la forma, porque nos hemos claro, encontrado una realidad en la que hemos visto que podíamos hacer mucho más y nuestro impacto iba a ser muchísimo más alto si nosotros claro. construíamos algo, unas herramientas que permitieran a nosotras y al resto Sí, poder escalar ese impacto. sí. ¿Y cómo sabes que el cambio, o sea, que lo que estás haciendo está produciendo un cambio, está impactando positivamente? O sea, ¿qué indicadores? Porque, a ver, en tu caso habéis evolucionado, os habéis adaptado, habéis, pues lo que pasa mucho, inicias un camino y acabas por otro, pero ¿cómo puedes ver tú que lo que estás haciendo tiene un impacto? ¿Por la facturación? ¿Por lo que dicen las redes sociales? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veis? Vamos a ver, hay muchos medidores de impacto. O sea, Ujú, midiendo. Básicamente la respuesta es ¿cómo lo sé? Midiendo. ¿Cómo se mide? Pues depende de qué impacto estás midiendo, ¿no? O sea, ujú, al final, pues eso, el impacto económico, ¿cómo lo mido? Con la facturación y con ujú, lo que pago a las personas con ujú. las que trabajo. Entonces, eso Claro. sería el impacto económico, el impacto social. Nosotros en este caso medimos con, pues eso, con empleo generado, con empleo que han generado otros, pero a través de nosotras, o sea, empleos directos e indirectos, en las mediciones medioambientales, pues con la huella de carbono que Mm, hemos ahorrado, con el número de toneladas de material reciclado, reutilizado, porque claro. ahora que hacemos muchas reparaciones en otros sectores, pues eso, o sea, cada vez que tú reparas algo, de hecho nosotros estas mediciones las damos a las empresas con las que trabajamos. Es decir, Ujú, cuando tú utilizas nuestro servicio, además de todo, o sea, tú tienes un report del impacto que has generado a nivel de claro. formación, a nivel de empleo, a nivel de...
Entonces existen unas mediciones sociales, medioambientales, o sea, hoy en día todo esto se puede medir y hay que medirlo, de hecho. claro. Y precisamente vosotros que os habéis, digamos, aterrizado, no, evolucionado, ¿no? A la producción de software, ¿hasta qué punto tú que estás ahora ya metida en la tecnología, ves que la tecnología sirve propósitos o simplemente es producto de una imaginación y una ambición, decir, no, mira, yo es que quiero hacer algún proyecto tecnológico porque sí, porque voy a ganar un montón de dinero? ¿Cómo ves tú ese panorama de la tecnología? Voy a hacer esto, un software porque voy a ganar mucho dinero, me parece muy iluso. Quiero decir, al final, la tecnología como fin es un error, porque si ese fin, o sea, si no sirve para algo, no va a servir, quiero decir, literalmente, o sea, al final tú estás intentando, o sea, el fin de un proyecto, de una empresa, de cualquier cosa, es solucionar un problema, solucionar un reto. O Claro. sea, entonces, hacer algo porque sí no suele funcionar. Es decir, no, a mí no se me ocurre nadie que no hay. A lo mejor es un reto que no habías tú detectado y lo detecta otro, pero Claro. ese reto existe. O sea, al final eso existe, por lo tanto, si la tecnología no tiene un fin, no va a servir de nada. Sí, y además mucha gente confunde o habla de innovación cuando se refiere a tecnología y viceversa. ¿Qué es para ti la innovación? Para mí la innovación es cambiar la forma de hacer las cosas para obtener un resultado distinto. Ujú. O sea, sin más. Entonces, claro, no es tecnológico solo. La ventaja de la tecnología es que nos ayuda a escalar mucho más rápido estos procesos, Claro, pero, pero al final la innovación tiene que venir para hacer un cambio sistémico, es decir, que haya un cambio de sistema, que haya una sí, forma distinta de hacer las cosas. Si el resultado es el mismo, evidentemente has hecho lo mismo, si has hecho lo mismo, no es innovación. sí. Y ahora con la obsesión que hay ahora con la inteligencia artificial, que todo el mundo te dice, bueno, estamos pasando varias fases, ¿no? Pasamos de automatiza procesos a crea agentes para trabajar por ti. Y yo veo que hay mucha gente que te dice, te enseño a hacer agentes para ahorrar tiempo, para tal. O sea, ¿cómo ves tú esto? ¿Es un buen Eh, emprendimiento? me parece, me parece una... O sea, a ver, Ya, creo que las relaciones humanas no sí. pueden sustituirse por IA. Creo que Mm, es de las pocas cosas. Es decir, yo soy muy fan de la IA, adoro, me sí. encanta, la uso muchísimo, la implemento mogollón, pero precisamente en los agentes, Mm, que es como se está utilizando, o sea, sí, sí, agentes de IA para muchas cosas, pero desde luego, por ejemplo, no para atención al público, que es lo que se está utilizando. sí, Y creo que esto, aparte de que se está haciendo fatal y se ha hecho fatal porque se ha hecho apoyándose en IAs privadas, es decir, claro. no estás desarrollando tu propia IA, por Mm, lo tanto, al no ser propia, luego resulta que no te estabas ahorrando el dinero que tú creías que te ibas a ahorrar, porque lo estabas haciendo al final por un ahorro de personal y de dinero, con mm, lo cual ahí ya las lía un poco, pero luego aparte de esto, creo que si vamos hacia ese modelo, cada vez sí, va a tener más valor el modelo humano. Es decir, al claro. final, si yo cada vez que hablo intento resolver un problema que tengo con una empresa, me atiende un agente de IA, cuando me atienda una persona lo voy a valorar más y lo humano se va a convertir en exclusivo y por lo tanto va a tener mucho más valor. Mm. Sí, porque además, claro, tenemos ahora el reto este de que la IA nos va a hacer perder puestos de trabajo y la gente tiene miedo, pero al mismo tiempo los empresarios, que tú además lo verás porque te relacionas con muchos de ellos, dirán, claro, es que si me sale más barato tener la IA que tener a empleados, o sea, ¿tú crees que la gente se está quedando fuera de esta transformación tecnológica o es una excusa para librarte de personas? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo y siempre lo he dicho que si la IA puede sustituir tu trabajo es que te tienes muy poco en valor. Ya, ¿Vale? Es decir, yo creo que una persona es muchas más cosas que un trabajo mecánico. claro. La IA al final lo que está haciendo es mecanizar trabajos.
como se hizo en su momento o sea, es que es la misma película desde la Revolución Industrial, no es nada Sí, nuevo, ¿no? Entonces sí, siempre va a sí. haber detractores, siempre va a haber personas que digan, esto nos va a quitar los trabajos, pero Mm, la realidad es que lo que van a pasar con los trabajos es que se van a transformar. O sea, claro, simplemente es un proceso de transformación. Yo es sí, que, y esto lo hablaba ayer con una amiga, yo respeto mucho los activismos, los apoyo, pero yo no soy una persona muy activista, porque al final, en el punto de vista de que hay una crítica, lo que veo es destrucción. O ujú, sea, intentas destruir cosas que otros... Entonces, me parece una forma agotadora de luchar contra el sistema, ¿no? Entonces, yo prefiero construir, es decir, bueno, tú estás ofreciendo esto, a mí no me gusta cómo estás tú construyendo esta realidad, voy a construir la mía, voy a dar una opción a los demás de que exista esta otra realidad, que al claro, final es la que yo quiero transitar. claro, Y claro, entonces te voy a invitar a que me acompañes. Entonces yo trabajo desde la construcción en lugar de desde la destrucción, porque personalmente me resulta mucho más nutritivo. Pero eso totalmente. también es mi punto de vista. No quiere decir que no vaya a apoyar a las personas que trabajan de la otra manera, que también tienen derecho a hacerlo. Entonces, en este caso, pues la IA va a acabar con muchos trabajos. Pues es probable, pero como tantas cosas y luego estos trabajos se van a transformar en otro tipo de trabajos y la gente volverá Ujú. a ir. Al final es un proceso de cambio y como todo proceso de cambio, pues eso, es un proceso. Lo que estás comentando sobre el uso de tecnología, que tú has visto la necesidad de desarrollar un software para ayudar a estas mujeres, ¿no? Que les estabas enseñando. Y estaba escuchándote y estaba pensando, ellas no sabían apenas leer y escribir en su lengua y no tenían por qué haber aprendido, porque con la inteligencia artificial podía haber una forma de que trabajaran sin ella, pero sin embargo ellas quisieron aprender, ¿no? Entonces creo que ese dato es importante porque ¿cómo ves tú, y además tú que eres mamá de niños pequeños, ¿cómo ves tú este futuro de la inteligencia artificial en el que nos va a hacer pensar cada vez menos y ser más vagos? ¿Cómo lo ves tú? A ver, creo que ahí hay algo que no se está teniendo en cuenta, que ya viene de muy lejos y que es la falta de espíritu crítico. Y Ujú, que no es una cosa que nos ha dado ahora la IA. O sea, al final, la falta de espíritu crítico en la sociedad viene de muy lejos. Entonces, al final la IA es una herramienta. ujú, Entonces, te puede hacer vago o te puede hacer más productivo. Depende de cuáles sean tus metas. Entonces, a mí, por ejemplo, pues eso me hace muchísimo más productiva. Si yo en lugar de hacer 3 puedo hacer 30, ujú, yo prefiero hacer 30, pero habrá quien no. Es decir, al final también eso es decisión personal de cada persona. Y en cuanto a los niños, pues al final es simple, es que es otra vez, es que es una forma, es un cambio de paradigma. Y como ujú. un cambio de paradigma va a costar y es probable que quienes vienen ahora lo tengan un poco más complicado porque van a encontrarse un poco en el medio de esa transición Sí. y quizás sí que pase eso. Y sin embargo, pues por ejemplo, mis hijos que son un poco más pequeños, sí que Ujú, se adapten bien, porque, por ejemplo, yo soy generación millennial, no soy nativa digital. ujú. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo quería jugar al ordenador, cuando yo quería hacer una página web, claro, estábamos en ese inicio y he tenido que aprender a, pues, montarme un ordenador, a hackear un juego, para poder entonces, las generaciones siguientes, a los que llamaban nativos tecnológicos, por ejemplo, y esto yo lo he visto cuando he trabajado con jóvenes, no saben utilizar un ordenador, por ejemplo. Claro. Ellos ya van con la tablet, ya van con el móvil, entonces no saben utilizar, no saben lo que hay detrás. Entonces, claro, vamos a hacer una página web, no, vamos a crear un... Claro, entonces yo, por ejemplo, ahora soy capaz, yo no soy programadora, Ujú, pero si vengo de matemáticas, entonces sí que hice unas muy básico en programación, pero muy básico desde el punto cero, que es decir, desde un lenguaje pues muy primitivo. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, con todas las herramientas que hay de programación, yo puedo programar Claro. conociendo
las partes, conociendo la base. Entonces, mm, si tú no lo haces, es muy difícil que luego hagas algo. Entonces, nos encontramos con que hay gente que quiere hacer tecnología con o sin propósito, ujú, pero que no sabe y entonces está vendida a quien sí hace. Entonces, al final, si tú no tienes esa capacidad de aprendizaje, esa capacidad de espíritu crítico, esa capacidad para entender que tú tienes que saber de base algunas cosas para poder pedirlas, lo más probable es que no llegues. Es decir, entonces venderle a la gente que no tiene ningún conocimiento, tú puedes hacerte tu agente, pues se lo pueden hacer, pero lo que van a hacer va a tener una calidad que difícilmente luego pueda servir para sí, venderse o para ser un servicio para otros. mm, Igual que lo de hacer páginas web, y yo solo he visto, o sea, conozco muchos emprendedores que les han engañado con una claro, persona que hacía dos cosas en WordPress y se vendía como hago páginas web. sí, es verdad. Con el kit Eso pasa, digital, o sea, de sí, hecho yo sí que creo que debería haber un sello de certificación de buena persona. sí, O sea, de buena persona, porque si al final tú me cobras un agente de IA por 3.000 euros y lo que has hecho es hablar con otra IA y me lo ha hecho otra IA, ostras, tú ahí no estás dando valor añadido. claro, Entonces, claro, ahí hay un problema importante y luego, pero al final viene a ser lo mismo que te montas una empresa y tú no tienes ni idea de finanzas. Yo claro, no te digo que tengas que ser el director financiero de la Ford para sí, montarte una empresa, pero tienes que entender sí, unos conceptos básicos para poder funcionar, porque si no, es que es muy probable. Claro, cuando te dicen es que sobreviven el 30% de las empresas a 2 años, normal, porque hay mucho, te diría valiente, pero creo que es inconsciente, que se lanza al mundo de la empresa o al mundo, y en este caso al mundo de la tecnología, pues eso, pero la culpa también es de que haya gente en redes diciendo vas a ganar 7.000 euros al mes mm, tocándote las narices. Claro, eso es falta de espíritu crítico. O sea, si de verdad nosotros sí, pensamos que alguien se hace rico no haciendo nada, mm, o sea, creo sí, que vamos mal. Y si ese sí, es tu objetivo, si ese es tu propósito, pues mm. tu camino te va a llevar a que no funcione. Sí, y además yo creo que los emprendedores que realmente creen en su proyecto y están interesados en sacarlo adelante, se forman, aprenden, ¿no? Porque es verdad que la IA facilita las cosas, pero yo creo que un emprendedor que lo está pasando mal y que quiere sacar adelante su proyecto, se da cuenta de esa carencia que tú estás nombrando, ¿no? De que necesita aprender. Para ti, ¿qué es lo más importante que un emprendedor a día de hoy, con esta tecnología y todo el panorama que tenemos, debe aprender antes de iniciar el proyecto o durante? Respecto a la tecnología, Respecto a la tecnología y respecto al mundo emprendedor también, a la competencia que va a tener. a ver, yo el concepto de competencia tengo que decirte que no lo tengo muy claro a estas alturas de la vida. O sea, creo Vale. que al final la competencia es una barrera que se pone Ujú. precisamente para evitar que se colabore y que por lo tanto se haga más fuerte a nivel colectivo, que es lo que yo creo que es lo que al final te da el poder. Es decir, si evitamos que se generen redes de apoyo, Muy bien. vamos a ser un enemigo mucho más débil frente a grandes corporaciones o grandes entidades que sí tienen un poder muy por encima del nuestro. Es decir, ya Claro, sea económico, ya sea institucional. O sea, entonces, claro, si tú no tejes redes y consigues que la gente esté muy disgregada, y eso es una mentalidad además que está muy arraigada. Es decir, no, yo no sí, te voy a poner a ti fácil las cosas porque eso va a hacer que dices, ostras, no, vamos a ir juntos, vamos a llegar más lejos. O sea, al final, pero eso no pasa. Entonces, claro, a nivel de... Eso es reconocer que lo que no sabes. claro, Reconocer yo no sé de esto, eso es muy importante y eso la gente tampoco lo hace. Es decir, claro. si yo no llego por lo que... No estoy obligada a saber de todo. Yo no sé de todo, ni tú, ni nadie. Ujú. Entonces, cuanto antes detectes lo que no sabes,
y puedas buscar esa red que te acompañe a solventar cosas Sí, que, sí. que puedes resolver mucho mejor. Es decir, yo, por ejemplo, a nivel de tecnología, la persona, o sea, la cabeza con la que trabajo, no lo elegí porque fuera un gran desarrollador, que también lo es, Ujú, pero mi elección fue porque era buena persona, claro. ¿sabes? Porque para él es importante no solo Lo que su ha... calidad de trabajo, Ujú, sino también la calidad personal con la que lo hace y la motivación por la que lo hace. sí. Sí, no, me gusta tu visión y además esto que dices de la competencia me parece muy interesante, lo de crear redes. ¿Tú crees que en España, a ver, que España ya sabes que dicen los españoles que somos muy envidiosos, que no nos gusta trabajar con otras personas, que yo creo que luego en la práctica no es así, ¿no? Pero ¿cuál es tu visión? Y además lo has apuntado muy bien, ¿no? Las grandes, si no, ¿cómo luchamos contra las grandes corporaciones si no nos unimos entre nosotros? Y además buscar colaboradores y gente que sepa de lo que nosotros no sabemos. ¿Eso en España pasa de verdad? O sea, ¿está pasando o seguimos todavía compitiendo entre nosotros en plan poniendo como en el colegio, no me copies, ¿no? Poniendo la mano para que no me copies en el examen. A ver, hay de todo, hay de todo. Hay gente dispuesta a trabajar colectivamente, pero que igual no tienen ese empuje de ser quienes lideran, Ujú, ¿vale? Entonces, porque para que al final haya una red, alguien tiene que ser quien mueva, quien vaya y diga, oye, vamos a colaborar. O sea, tiene que existir ese primer movimiento, ese empuje, ¿no? Alguien tiene que empujar. claro. El problema es cuando al que empuja o se le ponen zancadillas o no se le permite trabajar. Que ahí es cuando, y eso pasa, luego la gente se quema, lógicamente, y Sí. entonces has perdido un activo profesional espectacular porque nadie apoyaba a esa persona. Entonces, Ujú. para mí es importante eso, porque es muy fácil también luego, porque luego la gente sí que lo hace, ¿no? Lo de a este le va bien, nos colgamos todos detrás. Ujú, Entonces, eso sí se hace, pero el no, vamos a estar juntos en el barro. ujú. ¿Sabes? Que esto lo hablé pues en las entrevistas que hago con Elvio, ¿no? Lo de decir, es una melee de rugby al final. Entonces, si no Sí, empujamos todos a la misma, sí, probablemente no vamos a llegar al objetivo común. Y claro, el objetivo tiene que ser común. ¿Por qué? Porque al final de eso nos vamos a beneficiar todos. Entonces claro. es importante. Entonces, pero claro, lo que no puede ser es que una persona se vaya al barro y el resto se queden mirando a ver qué es lo que hace esta persona. Sí. Y sobre todo la oportunidad, ¿no? Hablamos de que hay que dar oportunidades, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Mujeres están en riesgo de exclusión, que seguramente estén solas o sean mayores o por su condición cultural o social, pues nadie les da una oportunidad de trabajo, ¿no? ¿Tú crees que en el panorama de España actual eso está pasando más de lo que debería? A ver, ¿eso está pasando más de lo que debería? Sí, sí, pero también hay muchas personas que no aprovechan oportunidades. Ujú, Sí, también existe mucho, por lo que sea, ¿eh? No estoy diciendo tampoco que sea cosa de ellas, sino que muchas veces existe ese autosabotaje también, claro, pues por los miedos, por los sesgos, por todo lo que nosotros vamos desarrollando, a veces te ponen una oportunidad delante y por miedo no la aprovechas. Y eso claro. también lo he venido viendo a lo largo de estos años. ¿Qué ejemplo podrías ponerme de eso? Porque, claro, lo de tener miedo a mostrar tu talento suena fuerte, ¿no? Pero ya no es miedo a mostrar tu talento, es decir, a ti te ofrecen una oferta laboral en la que tú estás trabajando con un propósito, con un equipo, con un fin y por lo que sea, te sientes menos, que eso Claro. pasa mucho, ¿vale? O sea, tú te sientes menos, te da miedo enfrentarte a, ¿sabes? Yo ahora, por ejemplo, pues ahora mismo estoy en un proceso un poco de miedo interno, porque ahora entro en negociaciones con una empresa que vale muchos miles de millones de euros. O Ujú, sea, miles de millones. ujú, Entonces, claro, yo busco apoyo en amigos, ¿no? Y me dicen, mira, lo tienes súper superado. Bueno,
Lo Ya, tienes pero súper superado. impone, Ahí existen impone. unos miedos Claro, que impone. no van a frenarme. O sea, no van a Claro, frenarme, pero existen. Entonces, yo sé que hay otras personas que no son yo, y esas personas que no son yo, pues igual esos miedos pueden ser mucho más fuertes y claro. pueden hacer que no, que tiren la toalla, que digan, ostras, no, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo liderar una negociación con una empresa que vale miles de millones de euros, porque ellos son mucho más potentes, Sí. ¿sabes? Sí, no, y ahora el peligro es delegar esas decisiones en una máquina, o sea, en el chat GPT, preguntarle, oye, chat GPT, ¿qué debo de hacer con esto? ¿Qué? Porque claro, si te fijas ahora, una de las cosas más graciosas, que además he visto vídeos y tú también, de consulta al chat GPT que te dé ideas de negocio para hacerte rico, ¿no? Y claro, te suelta un montón de ideas y mucha gente se envalentona, ¿no? Y decir, ah, pues mira, yo... Pero luego viene en la parte de ¿y cómo lo hago? Pero es que, vamos a ver, es que esto es un poco como a mí me recuerda un poco a una frase que me dijo un amigo, que es, si Bruce Willis es calvo, es que los tratamientos para dejar de ser calvo no funcionan. Es decir, o sea, de verdad vemos, no sé, o sea, quitando los magnates de la IA, el resto no se han hecho ricos gracias a la IA. O sea, al final la tecnología y el valor no es la herramienta en sí, es lo que tú puedes generar con esa herramienta. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo un software de atención postventa textil, es un software que, pues, una marca de ropa necesita una reparación, utiliza el software para, digamos, que Sí, eso automatiza esa reparación, ¿vale? Pero el valor que yo aporto no es el software, es la red de más de 150 talleres que está conectada a ese claro, software. O sea, claro, es lo humano lo que le aporta valor. El software en claro. sí lo puede hacer cualquiera, pero ¿quién hace red? Sí, O sí, sea, esa sí. red, generar esa red, lo humano, es lo que le está dando valor al software. Lo otro no, lo otro Exacto. es un rato de informática, Sí, sí, sí. Muy bien, con muy más o bien. menos gracia, Mm, pero no deja de ser eso. totalmente de acuerdo. Mira, para ir cerrando, te voy a hacer una serie de preguntas directas para que me contestes con una frase o dos frases. La primera sería, ¿qué te molesta especialmente del ecosistema emprendedor actual? Pues, yo creo que es la falta de acción, fíjate. O sea, Ujú, yo creo que es la falta, igual yo también soy una persona muy, muy de acción, muy operativa, muy de hay que hacer cosas y echo de menos un poco ese movimiento, ¿sabes? Ese decir, vamos a hacer más cosas, vamos a hacer cosas. Creo que es eso, o a lo mejor también un poco el postureo, ah, muy bien. También, también. ¿sabes? Pues mira, la segunda va un poco relacionada con esto. ¿Qué palabra relacionada con con la innovación eliminarías durante un año? Durante un año. A ver, es que yo uso muchos palabras, entonces a mí me gustan un montón, ¿sabes? Eh, pero últimamente, no sé. No sé, eso, por ejemplo, mi socio Raúl tiene un hospital de palabras Oh, qué donde interesante. va metiendo ese tipo de palabras, ¿no? Que se prostituyen al final, que acaban siendo prostituidas por cualquiera. Y no lo sé, porque a nivel de eso, de impacto social, eh, la cosa se está yendo un poco mucho de las manos y se meten en ese saco muchas cosas que no tienen nada que ver con innovación social al final. Muy bien. Pues la siguiente también va relacionada con esto. ¿Qué está más sobrevalorado? ¿Tener una idea, levantar financiación o ganar premios? ¿Qué está más sobrevalorado? Wow, las tres. Ujú, Las tres. O sea, al final, bueno, tener una idea, ideas tenemos todos, hay que sí, ejecutar, lo importante es la ejecución y mm, además el resultado va a depender de esa ejecución. En cuanto a levantar rondas, pues es verdad que hace falta dinero, obvio. mucho curro, sí, hace falta dinero, Sí. pero que para levantar una ronda al final hace falta mucho curro, ¿no? Tienes que pensar, tienes que convencer, tienes que trabajar para ello, pero al final el objetivo de la ronda depende de por qué y quién seas.
Quiero decir, porque si al final tú tienes una empresa muy innovadora de base y estás en una etapa muy temprana, vas a necesitar ese dinero. Claro, Pero muchas otras veces esas rondas se utilizan para tapar fallas sistémicas de la empresa. vale, vale, ¿Vale? Entonces, en ese punto van a conseguir la ronda, pues unos sí, otros no. Depende también de la due diligence que hagan los inversores, pero a veces va a ser para tapar cagadas. O sea, yo soy más, creo que siempre está mejor que te financien tus clientes, es ujú, decir, que tú vayas desarrollando en base a lo que te va pidiendo el mercado y tus clientes y tengas esa base, sobre sí, todo cuando tú eres una empresa de base tecnológica, que al claro, final el escalado en teoría es que si tú duplicas los gastos, tu resultado va a ser exponencialmente más alto. Entonces, si claro, necesitas grandes inversiones, o eres muy de base industrial o muy deep tech, sí, sí, ¿sabes? Claro, tengo un amigo que trabaja el tema satélites y estas movidas y claro, cada movimiento suyo son 2 millones de euros. Claro, claro, pero eso es una película muy específica, ¿no? O sea, al sí, final cuando hablamos de una startup de base tecnológica, tipo, pues eso, un SaaS o ahora empresas basadas en IA, en teoría las inversiones no deberían de ser brutales para mm, conseguir unos resultados buenos. Y si estás consiguiendo esos resultados buenos, igual la atracción deberías de tenerla tú mismo. pues la Y luego la siguiente, tercera, ganar premios. Bueno, al final eso es un poco cuestión estratégica. ujú, Bueno, que ganes los premios es una cuestión de valor, porque al final también se están valorando cosas. A veces es un poco cuestión de suerte porque hay proyectos maravillosos y a claro. veces ganas tú, a veces gana otro, bueno. Pero luego también puede tener pues una cuestión de posicionamiento estratégico en el que te interese o no te interese tener determinadas validaciones. Sí, es verdad. Pues la siguiente pregunta tiene que ver con lo que estás comentando, ¿no? Y te quiero preguntar si la sostenibilidad se ha convertido también en una industria, porque da mucho dinero. La gente ya no sabe ni lo que es la sostenibilidad. Muy bien. Entonces, vamos a partir de ahí. Eh, a ver, la sostenibilidad no es marketing normalmente, o sea, porque luego la forma de medirla también es bastante desastrosa. Mm, Ujú, Ya es como una exigencia por algunos lados que no acaba de tener. A ver, está bien, porque nos va haciendo dar pasitos. ¿Vale? ujú, Y va obligando a legislar de forma que esto que hablábamos antes de la forma de actuar mal de las empresas, es decir, pues maximizando beneficio, aunque eso genere un impacto negativo a nivel medioambiental, al final obligas a que se legisle para ir acortando. ujú. Pero luego la realidad es que, pues sí, en torno a todo lo que se puede monetizar, pues surgen negocios y Claro. por lo tanto, pues sí, pues acaba eso, pues prostituido un poco, ¿no? Y la sostenibilidad, pues es ahora empieza, pues, a ser eso, el impacto social, o sea, se va cambiando. Muy bien, pues ya para terminar, me gustaría que, bueno, que nos dieras un consejo a los emprendedores que están o que quieren, pues realmente emprender con propósito, pero con propósito de verdad, ¿no? No con marketing ni nada, sino que estos que realmente tienen una buena voluntad de ayudar, un buen corazón, pero que, como tú bien has dicho antes, pues que quieren ganar dinero con su proyecto. ¿Qué consejo les darías? Pues que se muevan mucho y que aprendan mucho, no solo a nivel formal, es decir, no solo cursos, mentorías y tal, sino también de lo que hacen los demás. Ujú, Entonces, a mí me enseña muchísimo el resto de las personas, ¿no? El hablar con gente, moverme, conocer. Al final eso es lo que hace que, que yo vaya como cambiando, ¿no? Al final es un sí. poco eso de si no has salido del pueblo, pues es difícil. Entonces, que tú vayas conociendo a más personas, hablando con un montón de personas, ampliando tu visión, ampliando opiniones y viendo otras realidades, porque al final nosotros estamos muy convencidos de una cosa
que solo vemos nosotros. claro, Entonces está muy bien cuando tú amplías esa visión con realidades diferentes, porque eso va a enriquecer tu proyecto. Entonces, que veas cómo monetizan otros, que veas cómo trabajan otros, que veas dónde se mueven otros y que eso aprendas y lo vayas haciendo tú también y que seas honesto también. O claro, sea, para mí la honestidad es el punto, es un punto muy importante, porque tú te puedes creer que vas a, o sea, no vas a engañar a tanta gente, no la vas a engañar y al final el único que va a salir perjudicado eres tú, porque al final se te va a apartar del grupo, es decir, no vas a llegar muy lejos si no eres honesto. Entonces, creo que la honestidad, que sean honestos en el punto en el que están, porque mucha gente les va a ayudar, mucha gente les va a acompañar, pero tiene que haber una base de honestidad ahí. muy bien. Pues muchísimas gracias, Julia. Hemos aprendido un montón contigo. Nos has iluminado, a mí sobre todo, pero estoy segura que a nuestros oyentes también, porque has dicho cosas realmente que hacen pensar. Un placer tenerte. Pues nada, igualmente, gracias a ti, Pilar.